¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base ASRock B550 Steel Legends. ASRock es una compañía que muchas veces pasa desapercibido dentro de la industria de motherboards, especialmente fuera del continente asiático, ya que la cercanía ante esta compañía no ha tenido tan buen recibimiento como se ha podido lograr a través de compañías como Gigabyte o Asus. En este caso, mucho de esto realmente no se basa ni porque sus productos sean malos o no se presenten con la misma antigüedad que otros fabricantes, sino simplemente por una desconfianza de una compañía que no tendría tanto renombre en los lugares que habitamos. Pero lo cierto detrás de todo esto es que sus placas están muy a la altura de brindar construcciones similares y en algunos casos hasta superiores a sus competencias directas. En este caso, la línea Steel Legends ya representaría una construcción con una serie en B450 que marcaría unos buenos resultados de lo que se concibía con estas placas. Ahora, ante esta nueva serie 500 que se ha ido enfocando desde sus inicios a darle frente a la gama alta, la B550 Steel Legends puede llegar a determinarse como una muy buena opción ante los apartados que se incluirán a la misma, y con este video te estaré mostrando todas las características detrás de esta placa base, como también las ventajas y desventajas que se van a presentar si estás pensando en esta como una opción, como a su vez al final daré una pequeña conclusión y encontrarás los procesadores y gráficas más recomendados para un ensamble con la misma. Y antes de todo, recuerda que en la descripción estarás encontrando un enlace con los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Aquí empezando con cada una de las características que nos presentará esta placa, como es evidente nos encontraremos ante el chipset B550 y el socket AM4, que estará dando soporte en este caso a procesadores AMD Ryzen partiendo desde la tercera generación. Para la primera y segunda generación no se le dará soporte, esto principalmente por dos motivos. En primer lugar, debido a que ya no es una placa enfocada para esta gama de procesadores, y en segundo lugar, para mitigar el espacio de asignación en la BIOS y poder ser utilizado para futuros procesadores como los Ryzen 5000, ante los cuales sí que mantendrá soporte con esta placa. Por el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que debemos poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual para cada módulo se debe contar como máximo con 32 GB. En cuanto a su frecuencia, por el chipset empleado estará delimitada hasta los 3200 MHz sin modificaciones, y a través de la activación de sus perfiles XMP podemos disponer de hasta 4733 MHz. Ya si nos situamos en su almacenamiento, se disponen de 6 conexiones tipo SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraremos dos puertos SATA, el principal dentro de los mismos con soporte tanto en PCI Express 4.0 y 3.0 a dependencia del procesador a utilizar, y en tarjetas de formato desde el 2230 hasta el 2280. Para su segundo puerto se presentará con soporte en PCI Express 3.0, X2 y SATA, en tarjetas de formato desde el 2230 hasta el 2210. En cuanto a sus puertos de expansión, en este caso se disponen de dos PCI Express con el formato X16, pero tan solo el principal dentro de los mismos puede correr por 16 y en su versión 4.0, mientras que la segunda conexión, aunque presente formato X16, tan solo correrá por 4 y en su versión 3.0. Adicional a esto encontraremos dos PCI Express X1 y un M.2K para tarjetas Wi-Fi. Todo esto será acompañado junto al códec de audio ALC 1220. Ya si nos situamos en sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del equipo, podemos encontrar dos conexiones de tipo ARGB, dos conexiones de tipo ERGB, una conexión para bombas de agua, 5 conexiones para ventiladores externos, dos USB 2.0, un USB 3.2 de primera generación tipo A, una conexión TPM, un USB 3.2 de primera generación tipo C y un DirectDebug LED. Para el lado de sus conexiones externas estaremos encontrando un DisplayPort, un HDMI, un puerto PC2 para teclados y ratones, dos USB 3.2 de primera generación, 4 USB 2.0, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, una conexión RJ45, slot para antenas Wi-Fi, una conexión para audio óptico y 5 conectores tipo jack. Ya por último encontraremos un diseño de 14 fases de alimentación a base de dobladores, las cuales estarán completamente recubiertas bajo una disipación pasiva. Cada una de estas serían las características presentadas para esta placa en un formato ATX, y donde se aprecia que propiamente es una construcción con muchos de sus apartados enfocados hacia la
la gama alta y directamente haciéndole frente a placas como la Pro de Gigabyte, la Rock Street de Asus o la Tomahawk de MSI, y que por ende estaría compartiendo varias características con estas, y siendo a su vez apropiadas si requerimos de la misma para llevar un ensamble ante procesadores de la gama superior, y aún con los mismos dar enfoques hacia el overclock, dejando abiertas muchas posibilidades para expansión o añadidos extra en el futuro. De igual manera, si esta opción no te llega a convencer en cuanto a las características que nos estaría ofreciendo, en la descripción puedes encontrar un enlace con más placas base que se ajustarán mejor a aquello que estás planteando para tu ensamble, con posibilidades diferentes en cuanto a costo y características. Pásate. Pero así como cada uno de estos apartados mencionados son importantes para poder realizar un ensamble con esta placa base, de igual manera llega a ser fundamental el reconocer aquellas ventajas que nos estará ofreciendo la misma con respecto a más opciones en el mercado, y estas son algunas de las ventajas que podemos encontrar. Entrega de energía. Aquí, evidentemente, el que sea una placa enfocada hacia la gama alta depende en gran medida del diseño en cuanto a las fases de alimentación que maneje la placa base, ya que este es un determinante muy afín del soporte que le podemos brindar a procesadores, o propiamente si queremos enfocar nuestra construcción en apartados como el overclock. Ante esto, el diseño que encontraríamos sería de 14 fases de alimentación en una distribución de 12 para su sub-core más 2 fases para su SoC. Aquí, y como en muchos diseños en B550, se optaría por el uso de voladores para las fases de su sub-core, ante lo cual realmente se daría que en estas 12 fases 6 se formarían a través del uso de voladores. Propiamente se hablaría de 12 fases, pero no estarían operando tal cual en un uso simultáneo como un modelo multifase sin dobladores. En este caso, alternan entre ellas para formar la continuidad en la energía. No son propiamente los mejores diseños, ya que el uso de dobladores da leves retrasos en el pulso y no se utilizan realmente todas las fases simultáneamente, pero esto también es bueno en cierta parte, ya que reduce la carga por fase. Ante esto, como evidenciamos, el usar dobladores tiene sus cosas buenas y malas a la vez, aunque el objetivo principal del uso de estos realmente es reducir el costo, en apartados como los controladores centrales, que tan solo operarían con 8 fases y no con las 14 descritas. En conclusión de todo esto, es uno de los diseños actuales más avanzados dentro de la gama alta. Una clara percepción de esto la encontraríamos en que la base de la misma es muy similar, por no decir que igual, a placas como la Pro y la Elite de Gigabyte, esto en las primeras versiones. Mismos controladores, mismos dobladores, con una leve modificación a favor de las Steel Legends en los MOSFET, pero realmente tampoco altera mucho la base central, lo cual a la final describe un buen punto de referencia en cuanto al potencial que se puede conseguir con esta placa base en un ensamble para la gama alta, y que compartiría diseño con un nuevo modelo de ASRock Taishi, que también partiría de este mismo diseño en cuanto a las fases de alimentación, pero modificando levemente las fases para su SoC. Apartados adicionales que jugarían a su favor. En este caso estaría incluyendo aquellas características dentro de la placa base que se sumarían a la misma como mejoras propias en la construcción, ya sea desde el lado de reforzamientos o disipación dentro de esta. Así podríamos empezar, por ejemplo, con que la placa llega a contar con un reforzamiento para su PCI Express X16 principal, que impide el daño de esta conexión ante la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado. Sumado a esto, se nos da posibilidades de que a través de la segunda conexión con formato X16 lleguemos a disponer de sistemas como Crossfire para el soporte de doble GPU en AMD. Aquí de igual manera, otra de las ventajas que podemos encontrar dentro de los slots de expansión se trataría de la conexión individual M.2 para el soporte de tarjetas Wi-Fi. Si es que pensamos en este añadido, se mantendrá una conexión propiamente dedicada para el mismo. En relación con estos M.2, ya se encontrarán que los dos M.2 a incluir disponen de una disipación para ambas conexiones, que ante algunos dispositivos sí que puede llegar a representar registros en su temperatura elevados. Dentro de todo esto también se encontrará la incorporación ante PCI Express 4.0, que tan solo estará disponible para los chipsets B550 y X570. En este caso, al pertenecer a B550, tan solo se dará disponibilidad a través de su M.2 principal y su PCI Express X16 principal, y aunque tan solo se hable de estas dos conexiones, ya es un gran paso si es que queremos disponer de la máxima velocidad para estas unidades. Otra de las conexiones que se incorporarían y que no es tan frecuente de encontrar desde el lado de algunos fabricantes se trataría de la conexión USB tipo C, en este caso tanto a disposición para el gabinete como en el panel trasero de la placa. Aparte de esto, pocas cosas se pueden
añadir de más. Se presenta un buen codec de audio, básicamente el mejor actualmente, una conexión de 2.5 GB Ethernet, panel para la identificación de problemas o eventos en la placa, una frecuencia para su RAM elevada y no muchas cosas más. Pero así como cada una de estas ventajas las llegan a destacar en la gama alta, de igual manera no está exenta de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de los puntos que jugarían a su desfavor. En este caso son pocas aquellas desventajas, principalmente porque en esta gama se procura dar soporte a lo máximo que se establece para su chipset y no dejarían tantos apartados descuidados dentro de la placa base. Ante esto tendríamos desventajas como que la placa mantiene un ancho de banda compartido entre su M.2 secundario y los puertos SATA 5 y 6. Debido a esto se presenta deshabilitación de cualquiera de los dos lados, es decir, si utilizamos los puertos SATA 5 y 6 no podemos utilizar el segundo M.2, como en sentido contrario si utilizamos el M.2 secundario los puertos SATA 5 y 6 serán deshabilitados. Esto era un problema muy frecuente presentado en pasadas generaciones. Ante las placas en B550 se intentó mitigar reduciendo la cantidad de puertos SATA que presentaría la placa base, pasando de las 6 habituales a 4. En este caso se sigue manteniendo las 6, además de otras conexiones, por lo cual existe esta limitación. Otro de esos apartados que encontraríamos a su desfavor se trataría en relación a las actualizaciones de la BIOS. ASRock con las placas lanzadas en la serie 500 no dio un paso clave que sí se daría con el resto de fabricantes y sería la incorporación de una utilidad Flash BIOS para la actualización. Estos serían sistemas como QFlash Plus Button, Flash BIOS Flashback, Button Flash BIOS o similares, que lo que permiten es dar actualizaciones en la BIOS sin un CPU dentro de la placa. Este apartado es fundamental si es que pensamos en actualizar la placa para Ryzen 5000, ya que es necesario tener un procesador de la tercera generación para hacer este proceso, lo cual es una limitación bastante grande si es que no contamos con un procesador previo que sí esté admitiendo la placa. Aparte de esto, el resto de desventajas que se pueden sumar son un factor afín del chipset de la placa, es decir, más allá de lo que nos da esta placa no se puede encontrar en ninguna B550. Estaríamos rozando el límite de lo mejor para este chipset, pero ante X570 sí surgirían algunas desventajas con los topes de gama. Dentro de estas, que se disponga de más conexiones en PCI Express 4.0 en los M.2 o PCI Express. Si requerimos más dispositivos con estas velocidades, sí será necesario un cambio, posibilidades de realizar configuraciones ante doble GPU, pero en este caso desde el lado de Nvidia, y realmente más allá de esto pocas cosas vas a encontrar, aparte de algunas conexiones en específico extras. En conclusión, ante este modelo, al igual que B450 de nuevo se plantea lo mismo, da frente a los topes de gama que se encontrarían de las diferentes compañías. El problema principal con esta placa es que si bien se mantiene muy a la par de los topes de gama, descuidaría pequeños apartados que serían aquellas desventajas representadas anteriormente y que otros modelos sí que lo solucionarían por el mismo valor. Ante esto, la elección depende de si son importantes para tu ensamble las desventajas planteadas y para los cuales se vuelven mejor otras placas base, pero realmente estos puntos que juegan a su desfavor son muy pocos y el principal que realmente afectaría sería el no contar con un sistema para la actualización de la BIOS sin CPU. Aparte de esto, poco más va a afectar drásticamente y en algunos otros añadidos sí que mejoraría con respecto a otros modelos. La decisión de obtenerla diría que estaría a fin de su precio y del ensamble que vamos a manejar, pero principalmente determinaría cuál me daría mejor precio entre modelos igualitarios con esta, como la Tomahawk de MSI, la Pro de Gigabyte y la F Rock Streets de Asus, y en base a esto elegiría, ya que los cambios entre estas, aunque varían, no son apartados que afecten drásticamente entre una u la otra. En cuanto al soporte para sus procesadores, no hay un límite actualmente. Opciones como Ryzen 5 5950X te van a funcionar y evidentemente todo lo inferior a esto, siempre y cuando pertenezca a la tercera o quinta generación, funcionarán sin problemas. En las tarjetas de video, mucho menos hay un limitante. Opciones como una RTX 3090 del lado de Nvidia nos van a funcionar y de AMD una RX 6900 de igual manera. Recuerda que en la descripción te estaré dejando un enlace con los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.